Bien, hoy es 24 de septiembre de 2017 en la Fundación Yehiel Foundation. Seguimos con la clase sobre la oración con Kavaná, con intenciones. Este es el shiur número 2 y estamos en preliminares todavía. Antes de empezar la clase quiero recordar a todos aquellos que se han inscrito en las listas para tener bendición dentro de la sinagoga en el momento de sonar el shofar, que los hemos tomado en cuenta a todos ellos y cada uno de ellos. De modo que les hemos enviado una verajá gedolá, una gran bendición para todo el año. Ha sido algo que hemos hecho con mucha responsabilidad. Y los que se inscriban a partir de ahora ya será para bendición de Yom Kippur. Bien, pues antes de empezar, como de costumbre, os doy la palabra a quien tenga alguna pregunta y luego empezamos enseguida la clase. ¿Preguntas? Sí. ¿Por qué las mujeres no necesitan minyan para rezar? ¿Por qué no hay un minyan de mujer? Bueno, hay que saber qué es un minyan. Un minyan es que se juntan en el cielo 10 ángeles para que en la tierra haya 10 hombres. Pero el responsable de recuperar las oraciones de esos 10 hombres es el ángel Sandalfón. Para activar el ángel Sandalfón hace falta que 10 ángeles se hayan juntado ya en el cielo, o sea que haya minyan en la tierra. Esto para hombres. La mujer no necesita 10 personas o 10 mujeres para activar un ángel, pero es otro ángel. Cada mujer puede activar un ángel particular. Luego no necesita 10 personas. La mujer puede... ¿Por qué? Porque su nivel espiritual es más alto. No necesita un refuerzo de 9 personas más. Nada más. Gracias. Y la prueba es que Dios le dijo a Abraham, escucha a tu mujer Sara. Cuando Sara le dijo a Abraham, echa a Agar, Dios le dijo, escucha a tu mujer Sara. Abraham era profeta y Sara era profetisa. Pero ¿cómo eran los niveles de profecía? No eran idénticos, porque le dice a Kadosh Baruj Hu, a Abraham, escucha a tu mujer. Quiere decir que su mujer tenía nivel profético superior. Luego ella no necesita 10 personas. Ella sola, activa. Por eso muchas veces la suerte de un hombre depende de su mujer. Decías que activaba a otros ángeles. ¿Qué otro ángeles? Cada una a su guía espiritual. Su guía espiritual. Y su guía espiritual está conectada con ángeles, que son enlaces. ¿Más preguntas? Dime. Ahora que acabamos de pasar Rosh Hashanah, en donde se abría La pasarela, y que lo hicimos dos días seguidos, después, ¿cómo es que puede uno volver? Porque en alguna otro shiur escuché que podíamos volver cuando se necesitara. ¿Cómo es esto? Bueno, primero hay que saber que Shabbat ya es una pasarela. No es de la misma índole que Rosh Hashanah, por la buena razón de que no hay shofar en Shabbat. Pero es una pasarela, cada Shabbat. Y luego, si un cabalista sabe abrir pasarelas fuera de su tiempo, es que tiene una gran elevación espiritual. Pero eso no está dado a todo el mundo. Porque entonces eso quiere decir que todo el mundo de la creación se pone a su disposición. Y porque Dios le ha dado un cheque en blanco. Pero Dios no da un cheque en blanco, es decir, no le da la pasarela a cualquiera. Eso ya hay que ser un gran maestro para poder hacer eso. Pero ya se puede utilizar el Shabbat como pasarela. Más preguntas. De hecho, la palabra Shabbat, leída al revés, da la palabra Tashev, que quiere decir volver. ¿Volver a dónde? A Gan Eden. ¿Más? ¿No? Ya veo que queréis las clases ya. Dime. ¿Nos puedes hablar de Yom Kippur?
Bueno, Yom Kippur es un día especial en el cual la Sefirá Binah baja directamente a la Sefirá Malhut. El mundo espiritual se apega al mundo material. Cuando los otros días que no son Yom Kippur, hay que subir toda una escalera de peldaños para pasar del mundo material al mundo espiritual. Es decir, hay que pasar por todas las sefirot, es decir, todos los escalones del árbol de la vida, que son 9 escalones. Ahora, 8 escalones, perdón. De Malhut a Yesod, de Yesod a Od, a Netzach, a Tiferet, a Geburah, a Gesed y por fin para llegar a Binah. Ahora, en Kippur, Binah y Malhut están en fusión. Es el único día donde directamente el alma se apega a su origen sin tener que escalar. Y eso hay que ver el YouTube que hice yo. Ya hice una clase sobre Yom Kippur donde se pegan los dos mundos. Bien, vamos a arrancar la clase. ¿No hay una meditación especial que se hace? La vamos a ver más tarde. Bien, hemos visto en la clase anterior que la oración era una reconciliación, o por lo menos una tentativa de reconciliación. Así que, cuando uno va a reconciliarse con un ser amado, no le puede leer un texto de manera rutinaria, porque así no se hace una reconciliación. Yo agarro un texto, he estado enfadado contigo, separado contigo, y de repente me quiero reconciliar contigo y empieza te leo un texto y en 2 minutos he leído 3 páginas. ¿Eso es una reconciliación? Eso no es una reconciliación. Entonces, aquí partimos de un gran concepto en cuanto a la Kavaná. La rutina en lectura automática es la enemiga de la reconciliación. Aquí hay que matar un dragón muy feo, un bicho muy feo que se llama la rutina. Y de hecho, si esa rutina se repite de manera continua, al final el texto se sabe de memoria, la boca pronuncia de manera automática y deja espacio a la mente para estar vagando a otros temas. Y adiós la Kavaná. Ahí ya no hay intención, ahí ya no hay corazón, ahí no hay amor. Entonces, ¿con quién alguien se quiere reconciliar? Con un ser amado. Entonces viene el primer problema. ¿Akadosh Baruj Hu ha llegado para nosotros a ser un ser amado? ¿Hemos llegado a amarle para desear una reconciliación? Y ahora yo hago una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de amor a Akadosh Baruj Hu? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo es el mecanismo de amar a Akadosh Baruj Hu? Porque para hablar de reconciliación primero hay que amar. Si no, no hay ningún interés en reconciliarse. Es conocerle. Para amarle hay que conocerle. ¿Y en dónde se le conoce? En los sodot de la Torah. ¿En cuáles sodot? ¿Cuáles son los libros de sodot? Zohar, Zohar Akadosh. Y en otros. Entonces, primero hay que conocer a Akadosh Baruj Hu y luego rezarle. Luego, si no hemos estudiado los secretos de la Torah, ¿cómo puedes decir que le amas si no le conoces? ¿Y cómo puedes decir que te vas a acercar a él con una intención de reconciliación? Si no le conoces, no le amas, la palabra reconciliación no ha lugar. No tiene ningún motivo de ser. Luego, primero hay que conocerle. Al conocerle surge una gran admiración. Esa admiración
viene del hecho de que cuando se le conoce y se profundiza los secretos de la Torá, aparece un tipo de bondad y misericordia que no sospechábamos. Eso es lo que nos enamora. Y luego vemos que toda la actitud que Él tiene hacia nosotros, que antes la juzgábamos mal, de repente la empezamos a apreciar. Eso genera amor. Y eso genera algo que se llama devekut, es decir, la necesidad de apegarse a Él. Se llama devekut. Sin esa motivación de apego, no vamos a hablar de oración. Sería una pantomima. Entonces, vamos a imaginar que primero hemos hecho 163 clases de Zohar. Ya conocemos un poco más a Kadosh Baruj Hu. Ya hemos comprendido su grandeza y hemos admirado y ya buscamos su apego. Entonces ahora sí que vamos a comunicar con Él. ¿Y con qué medio vamos a comunicar con Él? Con la conciencia. Entonces hay dos conciencias. La conciencia divina y la conciencia del hombre o la mujer. Y ahora vamos a ver cómo se juntan esas dos conciencias. Pues primero hemos visto que las conciencias se juntan por la ley de la afinidad. Entonces, ¿cómo uno puede ser afín a Dios? Pues teniendo ya un corazón tierno, teniendo ya una actitud de dulzura, teniendo ya una actitud de conocimiento profundo. Y sabiendo que nosotros tenemos un alma que ya es una chispa divina. Esa chispa divina busca su fuente. Ya hemos descubierto nuestra chispa divina. Y esa chispa divina está atraída por su fuente, que es la gran esencia divina. Y aquí viene el secreto. El gran secreto. Las letras hebreas son recipientes de conciencia divina. Y cuando vamos a rezar, abandonamos nuestro recipiente corporal y vamos a buscar a Kadosh Baruj Hu, haciendo que nuestra conciencia busque un nuevo recipiente. ¿Cuál es el nuevo recipiente? Las letras hebreas. Luego, si las letras hebreas son recipiente de la conciencia divina y nosotros cuando vamos a rezar vamos a proyectarnos en ese recipiente de la conciencia divina, quiere decir que vamos a encontrar en las letras hebreas un meeting point, un punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro entre la conciencia divina y la conciencia del hombre que está rezando, hombre o mujer? Las letras hebreas, organizadas de tal manera que en principio de palabra, mediados de palabra o finales de palabra, se forman nombres de Dios, y en esos nombres de Dios nos vamos a encontrar la conciencia divina y nuestra conciencia. Luego la chispa divina que representa nuestra alma entra en devekut, es decir, en unión con la conciencia divina. Lo mismo que un astronauta va al espacio en pijama, no, ¿verdad? ¿Cómo va al espacio un astronauta cuando sale de su nave? Con su casco, su traje. Una escafandra especial, ¿no? Sí. No sé cómo se llama. Una El traje del astronauta. ¿Traje de cosmonauta? Bueno, pues el traje de cosmonauta. Pues ¿cuál es nuestro traje para acceder
a ese mundo de la conciencia divina los nombres de Dios. Nos vamos a vestir en ese traje. Es decir, vamos a proyectar nuestra conciencia dentro de los nombres de Dios. Y resulta que esos nombres de Dios es donde ya se hospeda la conciencia divina. Así que las dos conciencias se van a encontrar. Si no se encuentran, Houston, tenemos un problema. Entonces, hemos visto que la combinación de nombres de Dios se llama Yehudim. Los Yehudim, cuando los meditamos, en el momento de hacer la oración, entonces, primero os tendré que enseñar cómo se construyen los Yehudim según vamos rezando. Porque la oración es un salmo, o es una alabanza, o es un texto de la Torá, donde están escondidos los Yehudim. Nosotros los tenemos que descifrar. Una vez que los hemos descifrado, nos vamos a proyectar dentro del Yehud. Porque de entrada no estamos experimentados en encontrarnos con la conciencia divina. Hay que entrenarse. Entonces necesitamos un coach. ¿Qué es un coach? Un entrenador. Un entrenador. ¿Quién es ese coach? ¿El maestro de Kabbalah? No. Es el tzadik de las generaciones anteriores que practicó durante toda su vida ese yehud. Y de repente que ese tzadik que está en este mundo, su parte baja del alma, está en este mundo para ayudar a los humanos, pero como no le hemos activado porque no sabemos meditar los yehudim, en el momento que el maestro de Kabbalah te enseña dónde está el yehud, dónde está la combinación de nombres de Dios, el tzadik que estaba letargado, estaba como flotando entre dos mundos, de repente se despierta. ¿Y qué hace ese tzadik? Nos va a ayudar a provocar ese meeting point. ¿Cómo? ¿Cómo nos va a ayudar? Pues se va a presentar ante Akadosh Baruj Hu, porque para él es muy fácil, ya no es de este mundo, es un alma pura, y le va a decir a Akadosh Baruj Hu: este señor o esta señora me ha activado con su kavaná. Luego yo estoy vivo y activo y vengo a ofrecerte mi petición de que te fijes en esta persona que está haciendo una oración con kavaná, con este yehud que yo he estado entrenando toda mi vida. Hago afinidad con el yehud que este señor está haciendo en ese momento. Cada vez que diga señor, es señor o señora, ¿eh? No hago machismo de ningún tipo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el tzadik dice dos cosas. Yo estoy contento porque tengo un mérito, y también estoy contento porque traigo el mérito de la persona que está orando. Entonces, ¿cuál es el mérito del tzadik? El mérito del tzadik es porque nos ha hecho meditar sobre un yehud que él ya tenía trabajado, y es para nosotros como una teshuvah. Es para nosotros, teshuvah es volver a Dios. Entonces dice, está haciendo lo mismo que hacía yo para volver al Creador. Luego, es un mérito para esa persona, pero también es un mérito para mí, porque yo ahora le voy a ayudar a abogar por él y a defender sus méritos. Entonces, mérito para el tzadik, mérito para la persona que medita en el momento de su oración. Doble mérito. ¿Y cuál es el mérito que hemos tenido aquí? Que hemos despertado ese tzadik. Y nuestro premio
es que Él nos va a ayudar a hacer esa conexión entre las dos conciencias. La cuestión, cuando las dos conciencias se encuentran, es que se produce un regalo. Cuando la conciencia de la persona que está orando y la conciencia divina se juntan, Dios le da un regalo. ¿Sabéis cuál es el regalo que nos da? Nos da un regalo de elevación. Nos hace ascender, porque el contacto con Él es una luz que nos tira hacia arriba. Así que nos hace ascender. ¿Qué quiere decir que ascendemos espiritualmente? Quiere decir que nos deja ver lo que antes con los ojos no podíamos ver. Y eso es un placer que no se puede ni medir. Y ahí ya estamos en reconciliación. Porque el Tzadik abogó por nosotros. Fue nuestro abogado defensor. Entonces, el maestro de Kabbalah te enseña el Yihud. El Yihud activa el Tzadik. El Tzadik nos defiende, nos une a la conciencia divina. Y cuando estamos con la conciencia divina, Dios nos eleva. Y ya empieza una historia de amor. Y entonces empezamos a comunicar con el mundo divino sin enigmas. Decimos lo siguiente. Jacob Avinu veía el mundo espiritual en sueños. Después de casarse, veía el mundo espiritual despierto. Es decir, con el ojo interno de la meditación. Y no es igual vivir en una ceguera donde solo vemos el mundo material que vivir con la visión de poder ver el mundo espiritual y el mundo material. ¿Por qué? Porque el origen del mundo material se fragua en el mundo espiritual. El mundo de las causas lo empezamos a ver. ¿Qué ocurre cuando empezamos a ver el mundo de las causas? Pues que ya no tropezamos. ¿Y qué ocurre cuando solo vemos el mundo de los efectos? No paramos de caer. Y cuando caemos le echamos la culpa a Dios. Y nos volvemos antipáticos abajo y antipáticos arriba. Y cuando triunfamos porque vemos el mundo de las causas y el mundo físico, pues agradecemos al Creador y nos volvemos simpáticos abajo y simpáticos arriba. Luego, la profecía viene por la vía de la Kavanah, que nos da visión sin enigma. Eso es profecía. Hay otro efecto extraordinario cuando ocurre la Devekut, es decir, la unión de las dos conciencias. Como Akadosh Baruj Hu, como lo hemos visto en el Zohar Akadosh, es una bondad extrema, su luz impacta en nuestro corazón, generando en nosotros más bondad. Hay un añadido de bondad. O sea, no solo hay un añadido de visión, sino hay un añadido de bondad. Y ahí ocurren cosas. ¿Por qué? Porque luego cuando hayamos terminado la oración, como hemos estado conectados con la conciencia divina, la conciencia divina es una fuente de bendición continua. Es un manantial de bendición. Y entonces ocurren en nuestra vida milagros de manera continuos. Pero sin la Kavanah, los actos quedan vacíos y no ocurre nada en la vida de la persona
con efecto milagroso. ¿Por qué? Porque el manantial está cerrado. Entonces, empezar una oración con peticiones es un error. ¿Por qué? Porque primero hay que abrir los grifos de la bondad divina. Entonces, todas las oraciones de alabanzas son mecanismos de Yehudim para abrir los grifos de ese manantial. Luego, no hace falta hacer la petición, porque si están abiertos los grifos de ese manantial, ya baja a chorros la bendición en todos los aspectos. Luego, la preocupación no es pedir, es abrir los grifos del manantial. ¿De qué me sirve que yo le diga a un grifo de mi cuarto de baño, dame agua, si nunca le he dado al grifo y nunca le he dado la vuelta al grifo para que baje agua? Primero tendré que darle la vuelta al grifo para abrir el mecanismo. Entonces, el cielo es igual. Primero tengo que abrir los grifos del manantial divino y luego el agua, que es la bendición, sale sola. Entonces, las alabanzas son la conexión con Binah. Toda la tefilá, toda la oración con Kavaná en el árbol de la vida no tiene lugar en los mundos ni de Olama Asiyá, ni de Olam Ayetzirá, ni Olama Beria. Todo es dentro de Atzilut. Y dentro de Atzilut hay submundos. Está Asiyá de Atzilut, Yetzirá de Atzilut, Beria de Atzilut. O sea, todo ocurre en Atzilut. ¿Por qué la meditación? En el momento que nuestra alma, chispa divina, sale del cuerpo y entra en las letras, ya estamos en el mundo de Atzilut. Ahora, lo que hagamos en el mundo de Atzilut es un subárbol de la vida dentro de Atzilut. Luego, cada vez que hable yo de Asiyá, Yetzirá, Beria, Atzilut, estoy hablando de dentro de Atzilut. Luego tengo Malhut de Atzilut. Malhut de Binah. Yesod de Binah. Binah es la primera sefirá de Atzilut. Así que lo voy a dibujar, porque si no, no vamos a perder. Luego aquí lo voy a dibujar en pequeñito. Este es el árbol de la vida, ¿no? Keter Chochma Binah, Chesed Geburah Tiferet, Netzachot Yesod y Malhut. La tefilá tiene lugar aquí, en Binah. Y dentro de Binah, aquí hay otro arbolito. Keter Chochma Binah, Chesed Geburah Tiferet, Netzachot Yesod y Malhut. Dentro de Binah. Y cuando yo diga, conectamos con Binah, estamos conectando aquí. Y dentro de Binah veremos cuáles son las oraciones que conectan abajo de Binah o arriba de Binah. Pero siempre dentro de Binah, del mundo de Atzilut, de estas tres sefirot. Ahora, aquí vienen los Yehudim de Kippur. Precisamente porque sabemos que en Kippur estamos en Binah. Entonces, el nombre de Dios de Binah es Yud, He, Vav, He, con dos tipos de vocales. O tenemos Sere, que son dos puntitos horizontales, o tenemos Yud, He, Vav, He, con las vocales de Elohim, que es E, O, I. Esos son los Yehudim. ¿Con qué se mezclan? Con Aleph, Dalet, Nun, Yud. Pero solo ver
Yud Ke Vav Ke con estas vocales o con estas vocales ya nos catapultamos en Binah. Este es el mundo de Yom Kippur. Como normalmente para escalar las Sefirot de Malhut a Atzilut, ahora hablo del árbol de la vida completo, necesitamos utilizar comida, con oración, con bendición, bebida, relación sexual, lavarse, calzarse, perfumarse. Cuando estamos directamente en Binah ya no hace falta escalar por esos medios. Vamos directamente de conciencia nuestra a conciencia divina, haciendo abstracción completamente del cuerpo que sirvió en los días laborables para escalar, y cuando son las conciencias que se juntan no hace falta escalar. Luego Binah y Malhut se funden. Solo la observación de estos dos nombres generan la fusión. Bueno, Binah, vale. Aquí hay doble vocal. Muy bien. Es Sheva y Sagol. Muy bien. Eso se verá más adelante cuando ya hayamos acabado los preliminares. Claro. Entonces, en la clase número 1 sobre preliminares hemos hablado de la reconciliación con Dios. Pero me ha faltado otra reconciliación. La reconciliación con uno mismo. ¿Qué quiere decir reconciliarse con uno mismo? El Arizal decía que toda persona necesita, como el aire que respira, que le valoren, que le respeten, que le admiren y que le reconozcan. Lo necesita. ¿Pero de dónde viene esa necesidad? Porque en el fondo de él mismo sabe que habita una chispa divina. Y aquel que busca honores de su cuerpo es porque ha confundido la necesidad de valoración de su alma con la necesidad de valoración de su cuerpo. Entonces no estamos hablando de los honores políticos, estamos hablando de los honores del alma. ¿Qué honor más grande que estar en Dedekut con la conciencia divina? Pero como no sabemos escuchar el grito del alma y lo traducimos mal en el grito del cuerpo, lo interpretamos como un grito del cuerpo, pues parece que estamos buscando que nos alaben, el ego. No es eso. Es una mala interpretación del grito del alma. No lo entendemos bien. El alma habla y cuando la escuchamos bajo forma de lenguaje desvirtuado. No está claro. Entonces, cuando se habla de la reconciliación con uno mismo, quiere decir volver a valorarse como chispa divina. Y os voy a decir, toda persona que manifiesta maldad, crueldad, criminalidad, violencia, ira, celos, envidia, malos pensamientos, y puedo hacer una lista muy larga, tiene una sola causa. No se valora. Nada más. No ha sabido encontrar la chispa divina que hay en ella. No se valora. No se quiere. Si se valorara, buscaría
la bondad, la misericordia divina y fundirse con Akadosh Baruj Hu. Por eso hay que enseñar el Zohar. Y por eso la redención viene del Zohar HaKadosh, porque nos enseña a valorarnos no en el cuerpo, sino en el alma, nos enseña a reconciliarnos con nuestra chispa divina. La falta de valoración de uno mismo es lo que genera la distanciación con Akadosh Baruj Hu. Y la valoración de su chispa divina es lo que genera la cercanía con Akadosh Baruj Hu. Y cuando estamos alejados de Akadosh Baruj Hu, entonces todas las fuerzas malignas se aprovechan para generar todas esas malas cualidades que acabo de enumerar. Pero si estamos pegados con la esencia divina, no hay sitio para que se infiltren las fuerzas del mal y nos induzcan a tener ira, maldad, etc. Entonces, en la letra divina con la Kavaná, formamos entre Akadosh Baruj Hu y nosotros, dentro de la letra, un búnker hermético donde no se pueden infiltrar las fuerzas del mal. No hay fisura. No hay fisura, no hay maldad. Quiere decir que cuando el ser humano conozca los secretos de la Torah y aprenda a orar con Kavaná, las fuerzas del mal no tienen opción a apoderarse de nosotros. No habrá ocupas ni paracaidistas, porque no hay donde meterse. Será una fusión hermética. Así que la reconciliación del hombre con él mismo, o de la mujer con ella misma, permite recuperar una dimensión espiritual perdida. Esa dimensión la habíamos perdido. Hay que recuperarla. Y hay que volver a amarse. Todo esto son preliminares, todavía no hemos empezado a rezar, pero estamos entendiendo de qué se trata. La tefilá con Kavaná también coloca al hombre en un estado de dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque al fundirnos con su luz, desaparece nuestro orgullo. Al desaparecer nuestro orgullo, se aumenta la vasija porque queda limpia de orgullo. Y entonces dejamos que Akadosh Baruj Hu llene su luz dentro de nuestra vasija. Porque antes no podía ser, porque no le dejábamos, porque nuestra vasija estaba llena de orgullo. Luego una tefilá con Kavaná no te quita, una tefilá sin Kavaná no te quita el orgullo. La Kavaná, que es la fusión de las dos conciencias, es así, te derrite el orgullo. Luego, ¿cuál es la calidad de relación que vamos a tener con el Creador? Depende de la calidad de nuestra Kavaná. Y aquí sí que entra el maestro de Kabbalah. ¿Por qué? Porque él va a intentar dar una Kavaná sobresaliente. Va a intentar explicaros cómo se hace una Kavaná perfecta, para que la relación con el Creador sea lo más sobresaliente posible. En estos preliminares tenemos un aprendizaje importante. No es suficiente con meditar nombres de Dios. También hay que pronunciar las palabras de la oración. ¿Por qué? Porque vamos a unir todos los mundos. El mundo del alma, el mundo del pensamiento, el mundo de la emoción
y el mundo de la acción, que es la palabra. La acción no la podemos dejar de lado. La emoción viene del amor que hemos descubierto en el Zohar HaKadosh. El mundo del alma lo hemos visto, que es como encendemos las luces. Y el intelecto que interviene es cómo luego vamos a interpretar la experiencia que hemos tenido en la oración con Kavaná. Luego, todos los mundos espirituales, intelectuales, emocionales y físicos tienen que estar concatenados, unidos, como una cadena con eslabones. El último eslabón es físico. ¿Qué es lo físico? La palabra pronunciada. Luego, la oración usa la palabra, porque la palabra cristaliza el pensamiento y hace que el pensamiento se vuelva eficaz y activa en hechos y eventos lo que hemos meditado. Luego, la palabra da a luz el pensamiento. Con el alma recibimos secretos del cielo. Con la emoción gestamos. Y con la palabra alumbramos. O sea, es un proceso de 3 partes. Recibimos, gestamos y damos a luz. Ahora, la pregunta de muchos alumnos que dice: ¿es que Dios no conoce nuestros pensamientos? Claro que los conoce. ¿Es que Dios no conoce nuestras emociones? Claro que las conoce. Pero quiere que te expreses en palabras. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó a Adán, hizo un ser parlante. Y hemos visto en el Sefer Yetzirah, que eran las clases anteriores a la tefilá con Kavaná, la importancia que tiene el vaho que sale de la boca. Y las palabras, cuando están pronunciadas, quiere decir que tenemos un artesano en la boca que nos da sonidos guturales, palatales, linguales, dentales y labiales, que generan una vibración que contrarresta las radiaciones lunares negativas. Luego hay que pronunciar. No los nombres de Dios, sino el texto. En el texto pronunciamos el texto de la oración, pero al mismo tiempo meditamos los nombres que están escondidos en iniciales, mediados y finales de palabra. Ese es todo el proceso. Y para que nosotros nos sintamos cerca de Akadosh Baruj Hu, tenemos que meditar sus nombres, pero para que Él se sienta cerca de nosotros, tenemos que pronunciar las palabras. Hay interactividad. Nosotros sentirnos cerca de Él, pero también Él sentirse cerca de nosotros. ¿Cuándo Dios se acerca a nosotros? Cuando pronunciamos. ¿Cuándo nosotros estamos cerca de Él? Cuando meditamos. Un doble concepto interactivo. Que Él se sienta cerca de nosotros o nosotros cerca de Él son procesos diferentes. Luego hay que usar los dos procesos. Ahora os quiero decir una cosa. Dios nos habla y nosotros le hablamos. ¿Cómo Él nos habla? Con eventos. ¿Cómo Él nos habla? Él nos habla con la Torah. La Torah es todo su pensamiento hablando al hombre y a la mujer. Ahora, para entender ese pensamiento hay que ver qué esconde ese pensamiento, todos los sodot. El Zohar, cuando lo estudiamos, es Dios hablándonos. ¿Cómo le hablamos nosotros? Con la tefilá con Kavaná. Jacob tenía ¿cómo se dice? Tiendas. Tenía una tienda de estudio y una tienda de oración. ¿Por qué? En la tienda de estudio Dios le habla, en la tienda de oración Él habla a Dios. Y cuando la comunicación tiene lugar, se abren los grifos
de manantial de bendición, y entonces aparecen los eventos milagrosos en tu vida. Y eso es tener una vida feliz, llena de plenitud. Pero se tiene que formar la doble comunicación. Dios hablándonos con la Torá descifrada y nosotros hablándole con tefilá, con kavaná. Pero cuando Dios nos responde, el din se transforma en gesed. El rigor desaparece y aparece la bondad. Y nosotros lo que queremos es que Dios se nos manifieste. ¿Cuál es la técnica para que Dios se manifieste a nosotros? La técnica para que Dios se manifieste a nosotros es todo el proceso que acabo de contaros, y su manifestación es transmutar din en gesed. Así es como se manifiesta. Ahora, hemos visto que toda la oración que hacemos con kavaná, cuando utilizamos los yihudim, utilizamos la intervención del tzadikim. Pero hay una oración que no necesita ningún intermediario. Está en el Salmo 90, versículo 1. Se llama Tefilá Leaní, la oración del pobre. Es la más importante de todas las oraciones. Es más importante que la oración de Moshe. Es más importante que la oración de David, Amelech. Llega directamente a Dios, sin pasar por intermediarios. Porque a veces, pasando por un intermediario, el intermediario podría condicionarnos. Pero cuando es directo, no hay condición. Cuando entremos en los secretos de la oración, veremos qué esconde la tefilá leaní, la tefilá del pobre. Salmo 102, sí, pero también el 90, número 1. ¿Solamente un versículo sería el decir? También. Está todo el 102, está también el 91. Lo miré. El gesed está ligado a la pureza del alma. Luego, cuanto más pureza de alma tengamos, más gesed podemos traer a este mundo. Entonces, un alma pura, ¿qué es lo que quiere decir? Un alma que solo tiene bondad. Pureza y bondad va junto. Es sinónimo. Pureza y bondad es sinónimo. Por eso, hay una palabra que se llama kadosh y una palabra que se llama kodesh. Lo vimos en el Zohar, kadosh. Eso nos lleva directamente a un alma pura. El estudio del Zohar, Akadosh, por eso se llama Akadosh, purifica nuestra alma, quiere decir que nos transforma en gente buena. El Rav Ashlag, Yehuda Ashlag, de feliz memoria, dijo una cosa. El ser humano, de naturaleza, desde pequeñito, no es bueno. Por eso se nos dio la Torá. ¿Para qué? Para que los secretos de la Torá vaya puliendo esta alma hasta transformarla en Kadosh. Y ya es un proceso largo y difícil. Pues imaginaros aquellos que no tienen la Kabbalah, no tienen opción a purificar su alma, es decir, purificación y bondad es lo mismo. No puedes esperar bondad si no hay un proceso de purificación. El proceso de purificación lo da la Torá, con todos sus secretos. Por eso dice que el hombre necesita salir de la ignorancia. Lo que se llama un hasid, y viene la palabra hasid, viene de gesed,
es un hombre que se alejó de la ignorancia. Luego, hay instrucción de aumentar nuestra sabiduría y disminuir la atracción exagerada por el mundo material. Porque cuando hay ignorancia, solo se ve el mundo material, solo se valora el mundo material, se olvida uno de la chispa divina que tenemos dentro de nosotros, se pierde la autoestima real y se vuelve una persona no recomendable, utilizando un eufemismo. Ahora, cuando rezamos con Kavaná, ganamos dos midot, dos cualidades particulares. Una, se desarrolla en nosotros la lealtad a Akadosh Baruj Hu. La lealtad es una gran virtud. Y dos cualidades, la segunda cualidad es la modestia de cara a lo material. ¿Por qué modestia de cara a lo material? Porque tomamos conciencia de lo importante que es lo espiritual. Lo material tampoco tiene ya tantísima importancia. Hay una halajá que dice que cuando uno va a la sinagoga a rezar, se tiene que sentar siempre en el mismo sitio. Porque eso es el reflejo que te has fijado un lugar cercano a Akadosh Baruj Hu. Ese sitio para ti es tu lugar cercano a Akadosh Baruj Hu. Y yo lo he experimentado personalmente. Yo tengo un sitio de estudio y un sitio de oración. Y cuando no me siento siempre en el mismo sitio, no me siento igual. Parece que estoy descolocado. Porque ese sitio fijo refleja el sitio que yo he ocupado en el mundo espiritual cuando entro en Devekut con Akadosh Baruj Hu. Y hay una expresión cabalística preciosa que dice que te atas a Akadosh Baruj Hu, la palabra atadura es de Devekut, como las llamas se atan a las brasas del carbón. ¿Habéis visto cómo son las brasas del carbón? Y las llamas son indisolubles. Y aunque parezca que el carbón está medio apagado, como soples un poquito, vuelve otra vez la llama. ¿Quién le da el soplido? El maestro Kabbalah. Entonces vamos a ver esta reconciliación cómo va por 4 fases. La primera, hacer las paces con Dios. Y hacer las paces con Dios es restablecer la armonía y también permanencia en las relaciones. Es decir, no una vez, sino de una manera constante. Nunca darle la espalda a Akadosh Baruj Hu, porque entonces se genera una fisura donde se pueden meter las fuerzas del mal para generar malas cualidades. Y finalmente, la oración con Kavaná genera una conexión con Dios muy sólida. Y ahora os voy a contar una cosa muy importante. Con eso voy a acabar. He dicho 4 fases. Sí. Es que yo... 1, hacer las paces. Sí. 2, restablecer la armonía. 3, no darle la espalda. 4, tefilá con Kavaná. Okay. Dijimos que la oración con Kavaná es el Mishkan. El Mishkan era un templo móvil. Pues fijaros este descubrimiento. ¿Dónde está la falta de valoración de la chispa divina? ¿Dónde está? ¿En el Nefesh, en el Ruach o en la Neshama? ¿En qué nivel de alma? ¿En el alma animal, en el alma emocional o en el alma espiritual? ¿Dónde está la falta de valoración?
¿Qué es lo primero que hay que curar? El nefesh, El nefesh. la parte animal. Esa hay que pulirla. ¿Sí? Pues vamos a ver cómo se escribe nefesh. Nefesh es nun, pe y shin. 50, 80 y 300. Nefesh. Esto nos da 430. Es el alma baja que tenemos, el alma animal. Allí es donde se pueden colocar todas las fuerzas del mal. La ira, la envidia, la maldad, todo puede estar colocado en el nefesh. Ahora, la oración con Kavaná hemos visto que se asemeja al Mishkan. Vamos a escribir Mishkan. Mem, Shin, Haf y Nun. 40, 300, 20 y 50. $430. Nefesh 430, Mishkan 430. El alma animal 430, oración con Kavaná 430. ¿Qué es lo que cura el Nefesh? Oración con Kavaná. Ahí es donde recuperas toda tu dimensión. Hay que curar el Nefesh. Hemos dicho que la oración con Kavaná es un Mishkan móvil. Pues esto tiene el mismo valor, Mishkan, que el Nefesh. ¿Qué quiere decir? Que si trabajamos los secretos de la oración y la meditación de la oración, curamos nuestro Nefesh, le damos a nuestro Nefesh toda su dimensión, mismo valor numérico. ¿Y dónde está el Nefesh? ¿En el cerebro, corazón o hígado? En el hígado. ¿Y sabéis que el hígado, como se dice en hebreo? Kaved. Valor numérico 26, como el Yud Kevavke. Entonces, la oración con Kavaná nos cura el hígado. Todo empieza y termina con el hígado. Hay que tener un gran cuidado con ese hígado. No solo el hígado físico, sino la energía que habita ese hígado. Muy bien, con estas palabras acabo la clase número 2 de preliminares, y son 10. Antes de entrar en el detalle de la oración con Kavaná. ¿Preguntas? Hasta de Cuba. Yo tengo una pregunta. Una verajá a un alimento, por ejemplo, ¿también es considerado oración? Claro. O sea, cualquier cosa que se pronuncie. En cuanto dices Baruch, ya se inicia una oración. Cuando dices Mismor, ya se empezó una oración. Cuando dices un Yeratzón, ya estamos en una oración. Eso lo veremos en detalle. Albert, ¿por qué en la tefilá no se pronuncia el nombre de Akadosh Baruj Hu no tiene puntuación con la puntuación de Gesed o Mabinah? Claro que tiene. Claro que siempre se pronuncia igual, nunca se pronuncia con la... No, perdona. Que no tienes tú un libro de tefilá con Kavaná. En mi libro de tefilá con Kavaná, cada nombre de Dios lleva una puntuación diferente. Pero se pronuncia. No. El libro de oración normal lleva puntuación, el nombre de Akadosh Baruj Hu. El que lleva una puntuación, depende, sea Gesed o Mabinah, Tamahut, una puntuación diferente. ¿Pero cuál es tu pregunta? Igual, nunca se pronuncia con la... ¿Pero cuál es tu pregunta? Porque se pronuncia siempre el mismo nombre y no con la... Decimos Adonai. Claro. Bueno, decimos Adonai, pero no lo pensamos Adonai. Bien, ponemos la Kavaná con la puntuación. En la sefirá correspondiente. Meditamos el Yud Kevavke con su puntuación,
si es Yud Kei Vav Kei, si es otro nombre. No, ya. Meditamos el nombre de Dios con su puntuación y pronunciamos Adonai. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque Adonai es el fin del din. ¿Por qué? ¿Te has fijado que dentro de la palabra Adonai está la palabra din? Aleph, Dalet, Nun Yud. Aleph, Dalet, Nun Yud, pues voy a hacer aquí Dalet, Nun, Yud. Perdón. Dalet, Yud, Nun. ¿Verdad? Din. He metido la Yud aquí dentro. Es din. Pero ¿qué es lo que anula el din? Dios. Quiere decir que está aquí. Está con nosotros. Entonces, cuando nosotros meditamos los nombres de Dios con la tefilá, con la kavaná, ¿qué hacemos? Que el din se anule con la alef. Por eso decimos Adonai. ¿Más preguntas? Y tengo yo más respuestas que tú preguntas, ¿eh? Eso decía mi maestro. Dime. Sí, cuando decías que el Rav Yehuda Shlak decía que cuando somos pequeños somos por naturaleza malos, ¿no? ¿Eso por qué? Porque dice que el Satán era, o la serpiente, era el animal más astuto de todos los animales. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, nuestra alma crece de nivel por septenatos. Por septenatos. Es decir, de 0 a 7 años, nefesh. De 7 a 14 o 13 años y un día, que ya es la 14º año, ruach. Y a partir de 13 años y un día ya es la neshama. Quiere decir que no tienes neshama hasta la mayoría de edad. Por eso hacemos la bar mitzvah para los hombres a los 13 años y un día, y la bat mitzvah a la mujer 12 años y un día. ¿Qué ocurre? Que mientras la neshama no ha bajado, las fuerzas del mal pueden estar trabajando el nefesh y el ruach porque no tienen la defensa de la neshama. Neshama es sham nun. Ahí está nun. Nun es la puerta 50 que es bina. Es decir, que no tienes acceso a bina. Y mientras no tienes acceso a bina, estás vendido. Entonces, es como dos corredores de carrera de 100 metros. Uno ya va avanzando 40 metros cuando el otro está arrancando a 0 metros. O sea, tiene un hándicap de arranque. Quiere decir que de 0 a 13 años y un día, las fuerzas del mal han tenido un avance sobre el hándicap de la neshama que solo baja a 13 años y un día. Si a 13 años y un día no le empieza a dar ya una Torah con más fuerza, con más contenido, pues entonces nefesh y ruach están vendidas a las fuerzas del mal. Por eso dice que te estaba esperando el Satán con un hándicap sobre la neshama. Es el más inteligente. Ha agarrado ventaja sobre la neshama. Luego te tienes que corregir 13 años de retraso con la neshama. Y mucha gente estudia hasta la bar mitzvah, 13 años y un día, y cuando se ponen los tefilín, dejan de estudiar. ¡Qué locos! Ahí es donde hay que empezar a estudiar para recuperar los 13 años perdidos que tiene la serpiente de ventaja sobre la neshama. ¿Entendido? Una pregunta importante esta, ¿eh? Lo estamos haciendo mal. A partir de 13 años hay que empezar a estudiar en profundidad. A partir de 13 años. Antes tenemos que estudiar la base. Pero los valores de verdad a partir de 13 años. ¿Cuál es la fuerza de la tefila, es decir, de la oración de un niño? Porque dicen que podemos ser salvados por la oración de un niño. ¿Por qué? Se llama niño el estudiante Kabbalah. Muy bien. No se llama niño un niño. Al estudiante Kabbalah tiene dos nombres.
o anciano o niño. Pero los dos valen como estudiante de Cábala. Pero no pobre. No. Eso lo hemos visto en el Zohar Kadosh, ¿no? Sí. Muy bien, no hay más preguntas, hacemos la pausa. Quisiera que para esta meditación daros una explicación para que toméis conciencia que a veces al traducir una oración se pierde completamente la kavana, la intención. Lo vais a ver. El segundo nombre de Dios, porque la primera clase preliminares vimos el primer nombre de Dios que era Vav Hevav. El segundo nombre de Dios es Yud Lamed Yud. Aquí lo veis. Yud Lamed Yud. Lo tengo ya iluminado con sus llamitas para que lo meditemos. Entonces, este nombre de Dios, el rey David lo ocultó en el Salmo 22, versículo 20. En hebreo os lo voy a leer y luego veréis la traducción. Veata Adonai al tirhak eyaluti leezrati husha. Ahora lo vais a ver y vais a ver que hay letras más grandes. Aquí está. En mi libro sobre la conexión con Dios, Salmo 22, versículo 20. Y veréis en la palabra aluti la yud es más grande. En la palabra leezrati la primera letra es lamed más grande y la última letra la yud es más grande. Aquí es donde se esconde Yud Lamed Yud. Ahora, si leemos solo los salmos en castellano, pone: Mas tú, Hashem, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Pero aquí ni podemos verbalizar lo que quería decir el rey David, ni vamos a encontrar los nombres de Dios escondidos. Luego, oración con kavaná, con intención, no hay opción. Hay que recuperarlo directamente del hebreo. Si no, no hay posibilidad de que el cuerpo, de que el alma salga de su cuerpo y entre en las letras hebreas y luego se hospede en el nombre de Dios donde está la conciencia divina. Porque este nombre de Dios tiene dos virtudes. Una, es un super limpiador, Yud Lamed Yud, y también aleja la muerte. Entonces, ahí ya vemos la bondad divina, cuando detectamos la Yud Lamed Yud dentro de la frase en hebreo. Pero si la leemos solo en español, mas tú, Hashem, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, no me dice nada y no me permite hacer el proceso de hacer una oración con kavaná. Y como cada clase que voy a dar sobre la oración con kavaná, vamos a ver uno de los nombres de Dios dentro de los salmos del rey David, porque el rey David escondió dentro de sus salmos todos los nombres de Dios. Los cabalistas lo que hemos hecho es extraer los nombres de Dios de los salmos, en hebreo. Si no, no hay opción. Bien, pues vamos a poner los pies en paralelo en el suelo, las manos con las palmas boca arriba. Vamos a respirar 3 veces profundamente, inspirando por la nariz, exhalando por la boca. Inspiramos energía positiva, exhalamos toda preocupación. Respiramos 3 veces profundamente. En la inspiración guardamos un poco el aire 2-3 segundos y luego lo exhalamos.
Así se relaja el cuerpo y vemos cómo se relajan los pies, las piernas, el tronco, los brazos, los hombros, el cuello, la cabeza. Nos vamos relajando para permitir al alma elevarse. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro que nos va a proteger de cualquier agresión cósmica espiritual. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro que nos va a actuar de pantalla. Y ahora visualizamos la letra Yud, la iluminamos. La letra Lamed la iluminamos. Está en blanco, aparecen en blanco dentro de la estrella de David que actúa de pantalla. Y otra vez la letra Yud la iluminamos. Yud Lamed Yud. Ahora unimos las tres llamas en una sola llama central que sale por el pico superior a la estrella de David que actúa de pantalla y es atraída por el pico superior de la estrella de David donde estamos hospedados en su hexágono central y va entrando por el pico superior de esa estrella de David, va bajando hacia nuestro cráneo, penetra nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Es una luz muy blanca y purificadora. Cuando decimos que aleja la muerte, quiere decir que aleja cualquier desconexión del Creador. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz, se forma una nube de luz encima de nosotros y ahora va cayendo esa nube de luz en copos de luz que son chispas de espiritualidad, de conexión con el Creador. Nosotros estamos hospedados dentro de esas chispas. Toda nuestra esencia está dentro de esas chispas. Y también la conciencia divina está dentro de esas chispas. Allí nos hemos encontrado. Ahora nos ponemos en círculo, ponemos la tierra en el medio y convocamos a Sandalfón, Metatrón y Mashiach. Y vamos a proyectar esta luz, que es un rayo de luz violeta que sale de nuestra frente hacia la tierra, formando una segunda capa de purificación y de conexión. Este rayo de luz que enviamos a la tierra va a generar motivación para conectar con la reconciliación entre el hombre y Dios. Y os dejo hablar libremente con Metatrón, Sandalfón y Mashiach. Os recuerdo que purificar quiere decir bondad.
Respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien. Está muy, muy pacífico, con mucha paz. Y sobre todo vino David Amelech con toda la meditación, y que estaba muy feliz de ver que usábamos sus salmos y sus nombres escondidos ahí. No. Manuel, no. Pues no. ¿O habéis meditado mucho o es muy secreto? Isabel. Sí, pues yo al final igual me quedé con mucha paz y mucha tranquilidad, pero quizás es una de las veces en las que la energía ha sido más poderosa al generarla y encender las llamas, aunque luego entro con mucha paz, y lo que se ha generado, la conexión y la reconexión viene por el estudio. Pues todo el trabajo que hemos hecho ha sido para estudiar, no solamente para la Tierra, sino también para nosotros. Y estaba supervisado y estaba de acuerdo a Kadosh Baruj Hu. Mijal. Muy intensa la conexión de las letras, con el corazón palpitaba y se salía, las letras bajaron hacia el centro de la tierra y volvieron a salir, formando un gran Magen David. ¿Tú? Pues yo vi a México restablecido con tanto amor y tanta paz, y que pues que Dios nos ha mandado esto para rectificar, y lo hacemos. Gracias. Mariana. Lo mismo, vi cuando todos los departamentos y los edificios que se han estado cayendo, los vi como todos ayudábamos a reconstruirlos. Marcela. Vi como una luz violeta cubría todas esas partes y a todas esas personas, y me decía que la misericordia ya estaba ahí. Eliao. Yo escuché el Shema Israel dicho por todos los seres de la tierra, y con mucha potencia, a tal punto que veía la superficie del océano y había olitas de vibración de la fuerza del volumen que generaba eso. Y nada, como que cada uno toma la conciencia de Akadosh Baruj Hu y la reconexión con Akadosh Baruj Hu, y uno de los tres, nunca sé quién me habla, dijo, habéis reconectado la conexión de Akadosh Baruj Hu con la tierra. Entonces, a partir de ahora ya puede tener su flujo de bendición a la tierra. Esther. Yo he visto las letras extremadamente brillantes, y Sandalphon nos dirigía la meditación hacia México y hacia Corea. Sara. Sí, yo veía primero que esto nos conectaba a Binah, porque vale 50, como las 50 puertas de Binah. Y también vi Corea del Norte y Corea del Sur, igual que tú. Y vi también México como la unión de las dos Américas, arriba, Norteamérica y Sudamérica. Y que todo el conflicto era entre norte y sur, pero es un reflejo de un conflicto que existe, y entonces ahora se estaba generando por la solidaridad de las personas que están reconstruyendo y ayudándose de unas a otras, eso se curaba. Y con esta meditación pues ayudaba también mucho, pero también por la actitud de las personas. Pero vi Corea del Norte también. Yo he tenido una visión metafórica. Es como si fuéramos un grupo de alpinistas, no nosotros, la humanidad, un grupo de alpinistas que se habían caído de arriba de la montaña y estaban apenas enganchados con las uñas para no terminar de caerse. Y nosotros, en el proceso de meditación con Kavaná,
nos hemos erigido en rescatadores y les tirábamos un salvavidas con una cuerda para que se puedan enganchar a ese flotador y que podamos volver a subirlos. Lo que quiere decir, lo que quiero contar es que nosotros que estamos aprendiendo la reconciliación, de alguna manera estamos rescatando a aquellos que no saben reconciliarse con Dios. Entonces, lo que hemos hecho es mandar cables de energía para ayudar a los que no saben reconciliarse, y nosotros estamos dando nuestra energía de reconciliación para arrastrarlos a ellos a la reconciliación, porque ellos no saben cómo se hace. Entonces, me he visto como los rescatadores de las montañas, de los alpinistas, rescatando a toda esta gente que se cae porque no sabe. Entonces, aquellos que sabemos tenemos que tener pues la piedad de ir a rescatar a aquellos que no saben. Eso hemos hecho. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, acabamos aquí. Hazak Baruch.